Bienvenidos a Secretos Revelados. Están a punto de embarcarse en un viaje sonoro a través de los velos del tiempo, hacia las raíces mismas de la sabiduría oculta occidental. En este audiolibro desvelaremos los misterios del hermetismo, una tradición filosófica y espiritual milenaria que ha influido secretamente en la alquimia, la magia, la astrología, la cábala e incluso, sorprendentemente, ha encontrado resonancias en la ciencia moderna. Prepárense para comprender que el universo opera bajo leyes inmutables y que al entenderlas podrán armonizar su vida con el gran diseño cósmico y desatar su poder creador. Si este viaje hacia la sabiduría hermética ya ha despertado su curiosidad y desean seguir explorando las fronteras del conocimiento, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse ahora al canal Secretos Revelados para no perderse futuras exploraciones sobre física cuántica, esoterismo y los enigmas más profundos de la existencia. Activen la campanita para que el universo les notifique de cada nueva revelación. Su apoyo nos permite seguir desvelando lo oculto. Capítulo 1. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande y los orígenes del hermetismo. Bienvenidos, buscadores de la sabiduría ancestral y de los orígenes del conocimiento, a Secretos Revelados. Hoy retrocedemos en el tiempo para encontrarnos con una figura legendaria y misteriosa. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Considerado por muchos como un profeta y filósofo egipcio premosaico, e identificado con el dios egipcio Tot y el dios griego Hermes, su existencia histórica es debatida, pero su influencia es innegable. El hermetismo no es una religión en el sentido moderno, sino una filosofía esotérica que se cree fue transmitida por él a través de textos como el Corpus Hermeticum y la Tabla Esmeralda. Estos textos, descubiertos y estudiados a lo largo de los siglos, no son meros documentos históricos, son tratados profundos sobre la naturaleza de Dios, el cosmos, la mente humana y la alquimia espiritual. El hermetismo se presenta como la filosofía perenne, la sabiduría universal que subyace a todas las grandes religiones y sistemas de pensamiento, enseñando los principios con los que el universo fue creado y es gobernado. Este capítulo sentará las bases para entender el legado de esta tradición milenaria, tan relevante hoy como en su misterioso origen. Capítulo 2. El principio de mentalismo. Todo es mente. El universo es mental. El primer y más fundamental de los 7 principios herméticos, según el Kybalion, es el principio de mentalismo. Todo es mente. El universo es mental. Esta no es una simple afirmación filosófica, sino una declaración radical sobre la naturaleza última de la realidad. Sugiere que la totalidad del universo, incluyendo todo lo que vemos, oímos, tocamos y experimentamos, no es una materia sólida e inerte, sino una creación de la mente universal, una vasta conciencia de la cual somos parte. Así como tus pensamientos crean tu realidad subjetiva, la mente del todo crea la realidad objetiva. Este principio resuena asombrosamente con las implicaciones de la física cuántica, que nos revela que las partículas subatómicas no son definidas hasta que son observadas, sugiriendo que la conciencia juega un papel fundamental en el colapso de la realidad. Si el universo es mental, entonces la conciencia es la clave. Este principio nos empodera, al implicar que nuestras propias mentes, siendo fragmentos de la mente universal, tienen un poder inherente para influir y co-crear nuestra realidad.
Capítulo 3. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El segundo principio hermético es el de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este aforismo, inmortalizado en la tabla esmeralda, nos enseña que existe una armonía, una analogía, una correspondencia entre los diferentes planos de existencia, el macrocosmos y el microcosmos, lo espiritual y lo material, lo visible y lo invisible. Este principio es una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la comprensión del universo. Al observar los patrones y leyes que rigen un plano, podemos inferir los que rigen otro. Por ejemplo, los ciclos de la naturaleza en la Tierra corresponden a ciclos cósmicos, y los patrones de nuestra mente se reflejan en nuestra realidad externa. Es la base de disciplinas como la astrología y la numerología herméticas, que buscan entender las correspondencias entre los movimientos celestes y los eventos humanos. También se conecta con la idea cuántica de la holgura del universo, donde el todo está contenido en cada una de sus partes, y un fractal a gran escala puede reflejarse en uno pequeño. Capítulo 4. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El tercer principio es el de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este es quizás el principio hermético más directamente aplicable y verificable por la ciencia moderna. La física cuántica nos confirma que todo es energía y que todo vibra a diferentes frecuencias. Desde la más densa materia hasta la más sutil forma de pensamiento, todo está en un estado de movimiento constante y vibración. La diferencia entre una silla y una emoción radica únicamente en la frecuencia de su vibración. Cuanto más alta la frecuencia, más sutil y expansiva la manifestación. Cuanto más baja, más densa y material. Este principio nos da la clave para transformar nuestra realidad. Para cambiar una condición, debemos cambiar su frecuencia vibratoria. Al elevar nuestra propia vibración personal, a través de pensamientos, emociones e intenciones elevadas, como hemos explorado en audiolibros anteriores, podemos resonar con nuevas realidades y atraer experiencias de mayor frecuencia. Es la ley de la resonancia en acción, confirmada tanto por los antiguos hermetistas como por los físicos cuánticos contemporáneos. Capítulo 5. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos. El cuarto principio hermético es el de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Este principio nos enseña que, en el universo manifiesto, todo tiene su opuesto, su polo, luz y oscuridad, amor y odio, calor y frío, bien y mal, positivo y negativo. Lejos de ser absolutos, estos opuestos son en realidad dos extremos de la misma cosa, diferenciados solo por grados. La clave hermética aquí es la capacidad de transmutar la polaridad. El odio, por ejemplo, no es lo opuesto al amor en esencia, sino el mismo sentimiento en un grado diferente de la escala. Al entender esto, podemos subir o bajar en la escala, transmutando el miedo en amor, la tristeza en alegría, la desesperación en esperanza. Este principio es fundamental para la alquimia mental, la verdadera alquimia. No transformar plomo en oro material, sino transmutar un estado mental inferior en uno superior. Nos da el poder de cambiar nuestras experiencias, cambiando nuestra percepción y nuestra posición en la escala vibratoria de cualquier emoción
o situación. Capítulo 6. El principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus períodos de avance y retroceso. El quinto principio es el de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus períodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Este principio nos enseña que todo, en el universo, se manifiesta en un movimiento pendular, en ciclos y mareas. Hay un flujo y un reflujo constante en todas las cosas, el día y la noche, las estaciones, los ciclos económicos, los ciclos de la vida y la muerte, los altibajos emocionales. Comprender este principio nos libera de la desesperación en los momentos bajos, sabiendo que el péndulo siempre volverá. La sabiduría reside en no dejarse llevar al extremo por la fase ascendente, ni caer en la desesperación en la fase descendente. El hermetista busca polarizarse en el punto deseado de la escala, elevándose por encima del péndulo para no ser arrastrado por sus oscilaciones más extremas. Nos enseña a observar los ciclos, a trabajar con ellos, no contra ellos, y a recordar que después de la noche siempre llega el amanecer. Es la danza universal de la creación, la respiración del todo. Capítulo 7. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. El sexto principio es el de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Este principio establece que no existe la casualidad. Todo lo que ocurre en el universo tiene una causa subyacente, y cada acción o pensamiento genera una reacción. Esto es la base del karma en las tradiciones orientales, y es la ley que gobierna la manifestación. La mayoría de las personas se ven a sí mismas como efectos de circunstancias externas. El hermetista, sin embargo, busca convertirse en una causa consciente. Al comprender que sus pensamientos y acciones son las causas primarias, puede elegir deliberadamente generar los efectos deseados en su vida. Este principio nos empodera al quitarnos el rol de víctimas y darnos el de creadores. Nos enseña que la libertad no está en escapar de la ley, sino en comprenderla y usarla conscientemente para generar los efectos que deseamos, convirtiéndonos en maestros, no esclavos, de la causa y el efecto. Capítulo 8. El principio de género. Todo tiene su principio masculino y femenino. El séptimo y último principio hermético es el de género. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Este principio no se refiere exclusivamente al género biológico, sino a las dos grandes fuerzas creativas que operan en todo el universo. El principio masculino, que es activo, dador, semilla, impulso, voluntad, razón. Y el principio femenino, que es receptivo, nutrido, gestante, emoción, intuición. Ambos son esenciales para cualquier creación y manifestación. El principio masculino inicia la idea. El principio femenino la nutre y la trae a la manifestación. En nuestra propia mente, esto se refleja en la mente consciente, más masculina en su voluntad y dirección, y la mente subconsciente, más femenina en su receptividad y capacidad de gestar. Para la manifestación, ambos deben trabajar en armonía. La voluntad y la intención, principio masculino, deben sembrar la semilla en el campo fértil de la emoción y la creencia, principio femenino, para que el deseo pueda gestarse y nacer
en la realidad. Este principio nos invita a buscar el equilibrio entre estas dos energías en nosotros mismos y en nuestras interacciones con el mundo. Capítulo 9. La alquimia hermética. Transmutación y dominio. La verdadera alquimia del hermetismo no es la transmutación de metales, sino la transmutación de estados mentales y energéticos. Al comprender y aplicar los 7 principios, el hermetista se convierte en un alquimista de su propia conciencia. Puede transmutar el miedo en coraje, la carencia en abundancia, la enfermedad en salud. Esta es la esencia del dominio mental que buscaban los antiguos maestros. No es controlar a los demás, sino controlar la propia mente y sus estados vibratorios. El dominio de la alquimia hermética te permite elevarte por encima de las limitaciones y las leyes de los planos inferiores, como el material, para influir en ellos desde los planos superiores, el mental y el espiritual. Se trata de pasar de ser un jugador pasivo de la vida a ser el maestro del juego, aplicando las leyes universales conscientemente para crear una realidad deseada. Capítulo 10. El legado imperecedero. Hermetismo en la era cuántica. El hermetismo no es una reliquia del pasado. Es una filosofía viva, más relevante que nunca en nuestra era de la física cuántica. Los principios herméticos, formulados hace milenios, encuentran sorprendentes paralelismos en la ciencia moderna. El universo mental resuena con el observador cuántico. La vibración es la base de la realidad subatómica. La correspondencia nos habla de la estructura fractal del cosmos. El hermetismo nos ofrece un marco para unificar la ciencia y la espiritualidad, para comprender que la mente y la materia no son entidades separadas, sino expresiones de la misma mente universal. Al integrar esta sabiduría no solo comprendemos el universo, sino que comprendemos nuestro lugar y nuestro poder dentro de él. Es una invitación a vivir conscientemente, a ser los co-creadores de nuestra realidad, a manifestar con sabiduría y a vivir en armonía con las leyes del todo. Tu viaje hermético, si eliges tomarlo, transformará tu vida. Así que, mis queridos oyentes de Secretos Revelados, la verdad ha sido desvelada. El hermetismo no es solo una antigua filosofía, es un manual de instrucciones para el universo y para su propio poder. Los 7 principios son herramientas eternas que pulsan en cada fibra de su ser, esperando ser reconocidas y dirigidas. No son meros receptores pasivos de la vida, son sus co-creadores activos. Abracen este poder, eleven su conciencia y comiencen a construir una realidad digna de su ilimitado potencial. Si este audiolibro ha resonado contigo, si ha encendido una chispa de comprensión en tu interior, te pedimos que nos apoyes. Dale me gusta a este video. Compártelo con aquellos que también buscan desvelar los misterios del universo y déjanos un comentario con tus reflexiones o experiencias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Secretos Revelados y activa la campanita para que el universo te notifique de cada nueva revelación que estamos a punto de desvelar. Tu viaje hermético hacia la maestría personal apenas comienza.